Muy bien, pues vamos allá con la tercera mesa de esta mañana. Siguiendo el orden que habíamos comentado antes, esta está dirigida fundamentalmente a abordar ya cuestiones que seguramente muchas de ellas o algunas de ellas han sido ya también analizadas o se han expuesto por algunos de los ponentes previos. Pero bueno, la idea es un poco pararnos en alguna de ellas que consideramos que tiene más interés y que todas ellas están relacionadas fundamentalmente con lo que es la aplicación inmediata, ¿no? Más o menos de esta figura que estamos viendo de Pilar 2 que esta genera, que bueno, como bien vemos, pues genera algunas dudas, ¿no? Así que nada, en primer lugar, contamos que Castor va a ser el encargado de analizar los puertos seguros, y que es un auténtico experto entre otras muchas cosas. Y Amelia, que había tenido una participación muy activa durante todo el proyecto y nos va a dar su visión en lo que sería lo que es la aplicación inmediata. Y luego yo posteriormente pues revisaré o echaremos un vistacillo al tema de los ajustes posteriores. Todo ello, estamos con Gabriel, que también nos va a dar su experiencia, ¿vale? Y su punto de vista desde el punto de vista de la empresa. Así que nada, se da la palabra a Castor. Así que nada, por ahí. Muy bien, pues buenos días a todos. Lo primero, también agradecer a la Fundación, a ti David, te lo decía en el café, pero muchas gracias por el liderazgo un poco en todo esto, que ha sido la verdad su trabajo muy grande. Hemos tenido muchas reuniones muy gratificantes, la verdad es que yo creo que han servido para ir aprendiendo e ir definiendo un poco el camino que debemos seguir, ¿no? Y bueno, si queréis, yo el ámbito de los puertos seguros, yo quería empezar haciendo una reflexión un poco, yo creo que lo que yo creo que podemos ir pensando un poco qué significan los puertos seguros, ¿no? Con carácter general, cuál es la causa que genera los puertos seguros, cómo podemos estar viendo una evolución paulatina entre puertos seguros dándose el testigo a otro, ¿no? Em, Esa evolución probablemente nos está generando ya no solo una simplificación del cumplimiento, sino también un cálculo alternativo de deuda tributaria. O sea, creo que es lo primero que yo querría resaltar un poco lo que significan los puertos seguros, ¿no? Estamos hablando de simplificación del cumplimiento, pero también la estimación que la deuda tributaria es cero en el caso en el que se cumplan con los requisitos del puerto seguro, lo cual es, yo creo, una diferencia que debemos tener en la cabeza siempre, ¿no? ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿A qué impacto nos lleva? Nos lleva a que, quizás, y me referiré brevemente también al statement del G7 y a lo que puede significar hacia el futuro, pero para mí lo que significa sobre todo es que podemos estar viendo, si tenemos un sistema paralelo para Estados Unidos, un sistema paralelo de cumplimiento para el Pilar 2 y que podamos ir visualizando una secuencia de aplicación de Safe Harbors que nos coloque en gran medida en un escenario más razonable del Pilar 2, tal como quizás podía haberse pensado que era deseable desde el principio, ¿no? En su definición, ¿no? Y tiene que ver con las causas de generación, ¿no? Yo creo que muchas de las multinacionales aquí presentes y que están un poco presidiendo esta iniciativa también han trasladado un mensaje claro, no solo a la Administración española, sino a la Comisión también, un poco de dónde nos estamos metiendo con este esquema de imposición mínima global, ¿no? ¿Qué tipo de recaudación es esperable? ¿Qué tipo de exposición? ¿Qué tipo de dificultades de cumplimiento? Incluso en el contexto de Safe Harbor, como explicaba Nacho también en la mesa anterior, ¿no? Claro, al final tenemos un escenario en que más del 90% probablemente de las jurisdicciones de cualquier multinacional europea se van a cumplir, mal que bien, con dificultades también, pero a través de los puertos seguros, ¿no? Con lo cual estamos hablando probablemente de un camino de declaración y de cumplimiento paralelo en el que más del 90% de las jurisdicciones de las multinacionales europeas se encuentren dentro y por tanto estén caminando hacia un esquema de cumplimiento totalmente distinto y lejos de la complejidad, deseablemente. Ahora veremos un poco la evolución que deben tener estos puertos seguros y dónde nos dejáis si eso va a ser cumplido o no. Pero ese quizás es el escenario, ¿no? Y que quede, si queréis, ya adelantándome quizás a una conclusión que podríamos sacar, que el cumplimiento del análisis detallado y el análisis se quede para casos residuales, ¿no? Que quizás era lo que debíamos haber tenido desde el principio, ¿no? Y casi más una norma antiparaíso alrededor de, incluso metiendo el contenido como se ha ido discutiendo en las noches anteriores, de los efectos en los nuevos incentivos basados en sustancias como análogos a los reembolsables que clarifiquen un poco el escenario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un poco lo que me gustaría reflexionar y luego ir viendo con Gabriel también con qué efectos prácticos va a tener esto y cómo nos hemos ido enfrentando, cómo se han ido enfrentando las empresas, ¿no? Entonces,
Brevemente, si nos volvemos hacia diciembre de 2021, se publican las Model Rules, una gran complejidad, mucha sorpresa, mucha reacción por parte de las empresas, administraciones, enorme complejidad y situaciones que generaban probablemente efectos no deseados de la aplicación directa de la normativa, ¿no? Entonces, hay pues ya inmediatamente después se produce una consulta pública en la que las administraciones reaccionan y las empresas y el sector privado reaccionan de forma unánime. Esto hay que simplificarlo, es una locura donde nos hemos metido, hay que clarificar muchas cosas y se pone en marcha una maquinaria interesante de respuesta, ¿no? A través de guidance administrativos, ir tapando todos los agujeros e incoherencias que se podrían estar generando y ya desde diciembre de 2022 suprimimos un primer papel de Safe Harbors, de puertos seguros, con el Safe Harbor del Country by Country como primer elemento transitorio. ¿Por qué transitorio? ¿No? Porque primero se basa en una herramienta que tenía otra finalidad, que es el Country by Country, ¿no? Y luego, y segundo también porque teníamos que ver un poco cuál era la exposición real y el efecto real de la imposición mínima global, ¿no? Entonces, claro, tenemos el primer paso dado ahí, pero ella se apuntaba en diciembre de 2022, se apuntaba el primer paso hacia el Safe Harbor permanente simplificado, ¿no? Ya se estaba pensando en ese relevo, que tenía que dar un Safe Harbor de un tipo a otro, ¿no? Y se reconocía, ¿no? O sea, claro, visto un poco la reacción del sector privado, la reacción a nivel global, tenía sentido un primer Safe Harbor CBCR, que incluso en el propio documento de CBCR se reconoce que puede llevar a resultados totalmente distintos, pero en ese momento prevalece la simplificación. Prevalece, aunque de un punto de vista de policy y de un punto de vista nos pueda llevar a resultados totalmente distintos. Se establece un régimen, una determinación de deuda tributaria cero para esos safe harbors, independientemente que pudieran llevar a otra cosa. Y se ve el camino, ¿no? Pero ya se anticipa que ese safe harbor permanente simplificado del futuro, eso no. Eso deberíamos estar ante algo que simplifique, pero que de un punto de vista de recurrencia nos lleve a esos resultados análogos, ¿no? Con lo cual ya vemos un poco el camino de evolución que debería ir teniendo, ¿no? El outcome podría ser distinto, el outcome debería ser similar, ¿no? Por tanto, tenemos una primera definición del Safe Harbor transitorio para 3 ejercicios basado en el CBCR, basado en una herramienta que no nos fiamos demasiado, pero que simplifica y que debería ayudar al cumplimiento y a que las empresas, dentro de su política fiscal, también sean capaces de verificar que no están ante una planificación fiscal agresiva, no estamos en objetivos BEPS y que no debemos incidir más de la cuenta en eso, ¿no? Y por tanto se define ese primer parámetro, ¿no? Luego, los puertos seguros siguen a otras finalidades también, ¿no? Y ya empezamos con la siguiente vertiente, ¿no? Yo diría que ese relevo de Safe Harbor transitorio a Safe Harbor permanente simplificado, en simplificación del cálculo y salir de las terribles reglas que estamos metidos con carácter general, por lo menos en los países que no hay riesgo de BEPS. Y luego está el otro, que es Estados Unidos levantando la mano y diciendo, yo tengo un sistema paralelo. Ya, no es nuevo, no tiene que ver con Trump, tiene que ver con ya la administración anterior y con un debate que siempre se ha tenido y que el Congreso americano y y Biden, dentro de Biden también se reflexionaba alrededor de esto, ¿no? Entonces surge el primero, oye, pues yo para parar el primer golpe, esa regla de backstop, esa regla de UTPR, de impuesto secundario en nuestra regulación, eso lo tenemos que parar, por lo menos de forma transitoria, ¿no? Y tenemos la primera visión filosófica de establezco regímenes transitorios a la luz de ir pensando en algo que sea permanente en el largo plazo, pero que me lleve a lo mismo, ¿no? Entonces, pues definimos ese transitorio del CBCR con esta finalidad y posible evolución y definimos también el UTPR Safe Harbor para el 25, para las matrices y pensando que a Estados Unidos como jurisdicción patriz no le debería afectar el UTPR en el año 2025. Bueno, pues ya está, ya tenemos sembrados las dos primeras cosas a través de dos transitorios, que como vemos ahora, bien por el statement, probablemente Trump ha sido un catalizador de algo que hubiera ocurrido igualmente, ¿no? Pero esa es la evolución que tenemos. Tenemos esa evolución hacia ese UTPR Safe Harbor 2025 y luego por cuestiones de policy distintas hay que introducir otros. Si se introduce el permanente ligado al QDMTT, porque si no genera dudas y eso está claro que si hay un QDMTT deberíamos simplificar el compliance y deberíamos estimar que la deuda tributaria una vez más es cero. Y nos pasa lo mismo con los inmateriales. Ahí no establezco quizás esa presunción, pero sí establezco
un cálculo simplificado para entidades inmateriales que no están en el perímetro de consolidación financiera por materialidad, ¿no? Entonces, claro, todo eso ya nos lleva a ese razonamiento en el que va evolucionando ese sistema paralelo, si queréis, si me permitís la palabra, alrededor de los safe harbors y como un cálculo más simplificado, más aterrizado, más alineado con finalidad BEPS debería ir prevaleciendo poco a poco, ¿no? Entonces ya llega, por tanto, a esa evolución en la que ya tenemos todos estos safe harbors, que son los que tenemos en nuestra regulación y doctrina internacional, y llega el statement del G7, en el que tenemos, oye, tengo ese safe harbor del UTPR, que lo tengo muy en la cabeza, pero esto no es suficiente. Yo necesito seguir profundizando en el sistema paralelo, ese sistema en el que ya encima, después de la OBBBA, tenemos reforzado el sistema americano respecto a tributación global, ¿no? Con un GILTI que pasa a denominarse de otra manera, se abandona la vía de intangibles y nos quedamos con una vía con un net CFC taxable income, es decir, neutro respecto a la naturaleza. Se elimina el QBE, que existía para eliminar también la renta base, análoga a la exclusión por sustancia, pero que te hace un régimen mucho más potente alrededor de transparencia e imputación de rentas globales, endurece el CAMP. O sea, tenemos no solo el OBBA excluye la sección 899, endurece el régimen para presentarlo en sociedad como un régimen mucho más análogo y completo para competir con el Pilar 2, ¿no? Y probablemente con mucho sentido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Claro, pues probablemente eso de que las 90%, 90 y pico por ciento de las jurisdicciones se cubren con el Safe Harbor transitorio a efectos de multinacionales europeas, quizás a efectos americanos no se cumple tanto, ¿no? Pues tiene otros estándares probablemente de planificación, pero es cierto que el sistema americano es robusto y se crea esa evolución, ¿no? Entonces ya tenemos, ahora, como decíamos y lo marcaba Germán, esto es un statement, no es un acuerdo para acordar, ¿no? Entonces hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces ese es el primer elemento, que ya se establecen, claro, tenemos que caminar ese sistema políticamente hacia Estados Unidos, es difícil de defender y caminamos hacia estableciendo ciertos criterios objetivos, ¿no? Pero primero, que hay una tributación en residencia de matriz que involucre a las filiales en el exterior, que se establezca un umbral mínimo de tributación para esas filiales en el exterior y que el QDMTT sea un crédito impuesto. Esos tres requisitos, que parece que es de acuerdo a documentos filtrados a nivel OCDE, que fueron publicados notas en revistas especializadas, nos lleva a que el sistema americano es el único que cumpliría esos tres requisitos hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que estamos en un proceso de negociación complejo en el que se avanza, Estados Unidos va haciendo sus deberes y expone cómo, y quizás es compleja la negociación, ¿no? Y por tanto, pero Estados Unidos se va a querer llegar a un acuerdo antes de fin de año. Probablemente acabaremos también quizás en otro safe harbor adicional, en esta lógica de evolución del UTPR safe harbor, otro safe harbor hasta la visión permanente del side-by-side system para regímenes que tengan una vocación de tributación mundial, porque Estados Unidos siempre la ha tenido a través del check de box o a través de regímenes domésticos que pretendían esa tributación global en residencia, en single tax principle de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, con todo eso, lo que vemos es esa evolución entre safe harbors, ese sistema que se define a nivel paralelo, posiblemente quizás también alrededor de ese side by side que podamos trabajar a través de incluso otros safe harbors como medida simplificativa también para que se implemente a nivel de Unión Europea y no haya que cambiar directiva. Y quizás también, y luego también el segundo punto, los créditos fiscales que han sido tratados en las otras mesas, pero también tenemos el tercero de simplificación, ese camino al safe harbor permanente simplificado y urgencia máxima para que se adopte también, con lo cual tendríamos esa lógica de ese safe harbor transitorio, el CBCR, que evolucione hacia ese permanente simplificado, manteniendo que las empresas europeas en un porcentaje muy alto de su cumplimiento se beneficien de los safe harbors que se vayan desarrollando a medida que las necesidades se van viendo y se van identificando, ¿no? Y también las áreas de relajación, porque eso es lo que subyace dentro de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso pues, probablemente nos mete en que casi, de un punto de vista práctico, sin perjuicio de que, como os he explicado en la mesa anterior, tenemos dificultades, plan Nacho y Mar, alrededor de
oye, ¿cómo implemento este safe harbors? ¿De verdad me soluciona? Deberíamos caminar a mucho más, pero probablemente estaríamos en un escenario razonable de gran parte de las empresas multinacionales, si no el 100%, gran parte a través de esto, y claro, sí que lo tienen que mantener, ¿no? Porque el once out, always out puede descafeinar filosóficamente lo que estamos hablando, ¿no? Pero ese es un poco el camino que vemos de evolución de safe harbors, de ir consolidación, de mejoras y simplificaciones, a la vez que se han ido tapando agujeros de incoherencias, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Nacho, de ciertas cuestiones que se deberían ir corrigiendo y que yo confío en que se vayan a ir corrigiendo alrededor de su regulación, dándole cierto sentido común a todo lo que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, probablemente al final, pues lo que decía al principio, acabamos casi que el análisis detallado es una norma antiparaíso, que es lo que quizás debió ser desde el principio, ¿no? Que el análisis detallado quede en ese ámbito, ¿no? Y que probablemente estemos en un sistema más coherente de aplicación y de la norma de imposición mínima a nivel global, por una cuestión de inercias, por una cuestión de Estados Unidos nos ha venido bien para probablemente dar cordura a todo lo que está ocurriendo, probablemente cosas que ya íbamos viendo que iban ocurriendo, ¿no? Probablemente era un poco iluso pensar que ese sueño OCDE de ser el gran regulador global pudiera acabar bien en el largo plazo, ¿no? Pero que no tenía mala pinta, porque ya teníamos una Europa metida en todo esto, pero tal como sea al principio, pues ni Estados Unidos, ni India, ni China, pues teníamos un sistema global que carecía un poco de esas ganas de homogeneizar y todo lo contrario, estamos en un momento de alta competitividad fiscal y vuelta a la competitividad y por tanto bastante contradictorio esos fines, ¿no? Pero bueno, yo si quieres, yo he dicho un poco mi enfoque al menos de cómo debería ir consiguiendo, creo que la empresa también pues, va metiéndose en esa estrategia de vamos a caminar en el cumplimiento, en la interpretación de la norma y la aplicación de puertos seguros como eje, al menos de reflexión relevante, ¿no? No sé tú, Gabriel, cómo lo estáis viviendo. Sí, estoy de acuerdo. No sé si Me quito ya. te tengo que quitar a ti. Bueno, primero, gracias, reiterar las gracias a la COE por dejarnos este entorno para presentar el libro, a dejaros, a la Fundación por embarcarse en esta aventura, a Ginés y David por ser los chicos malos, y en general, las reuniones que hemos ido teniendo para el desarrollo de los capítulos, o sea, dan bastante tranquilidad a la empresa saber que hay tanta materia gris, para los que tenemos menos materia gris, de cara a tener un libro que nos sirve al menos de guía. Y metiéndome un poco en materia en lo que nos ha pasado a nosotros, bueno, en mi experiencia, o sea, has hecho mucha referencia al modelo CBC y ese fue mi primer acercamiento al mundo del Pilar 2. O sea, yo me dedicaba a hacer el CBC, con lo cual fue cuando la primera vez alguien se me acercó y dijo, oye, ¿qué es el CBC? Porque nadie le hacía mucho caso al CBC. Lleva 10 años ahí y es verdad que es una cosa un poco olvidada. Y es una herramienta inicial que sirvió, era para Risk Assessment, aunque no sé si alguien lo ha utilizado para algo, pero bueno, ahí estaba. Eh, entonces me dijeron, no, es que hay un safe harbor que se va a basar en el modelo 231 CDCR. Y pues perfecto, no te pasa nada, aquí tienes una columna de buy, aquí tienes una columna de GIS. Dice, no, no, pero es que no, es que el baile tendrás que hacer algunos pequeños ajustes y al GIS es que esa columna no te vale, ¿no? Entonces ya dices, pues vaya safe harbor, ¿no? O sea, ya empezamos mal. Tengo un documento adicional, ¿no? O sea, yo en la gran empresa tienes, bueno, voy a hablar por la entidad financiera, tienes el informe bancario anual, pero los que no son entidades financieras seguramente tengan un CBCR público. Tienes el CBCR, el modelo 231, y luego tienes este mix. Bueno, ya, pues si vamos a la sostenibilidad y empiezas a entrar en el mundo de los gris, tienes un informe país por país. Es decir, podría estar de repente 3, 4 documentos, ya de por sí, duplicidad máxima. Entonces, todo eso nos complica un poco la vida. Además, el hecho de que el Safe Harbor, el CBCR Safe Harbor, ni siquiera sea un documento oficial, porque no existe, no existe como tal. Tienes una columna de BY con los ajustes y una columna de GIS basado en los estados financieros consolidados, que ni siquiera es el GIS de los estados financieros consolidados porque tienes que hacer algunos ajustes. Tienes que quitarle las posiciones fiscales inciertas, tienes que quitarle lo que son impuestos excluyentes desde lo que sigue seguir el artículo 422 o el 16.2 de la ley del impuesto complementario. O sea que ni siquiera, ¿no? Recuerdo en una llamada con una sucursal, sin dar nombres, que me dicen, oye, y esto, yo me tengo que fiar de lo que tú me dices, pero esto quién, digo, pues sí, en ese mundo estamos. Yo antes de fin de año te diré si estás o no en el CBCR y si, oye, y ya cada auditor ya se verá, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos.
Y eso es verdad que complica la validación tanto para los auditores como para la inspección. O sea, de cara al cierre del año, tú tienes que avanzar a los distintos países, bueno, distintos países, distintas entidades en cada país, si estás o no en el Safe Harbor o si tienes unas obligaciones adicionales de cumplimiento. Digo, además no queda ahí solo la diferencia, porque además son distintos perímetros, ¿no? En el mundo Pilar 2 nosotros teníamos un montón de fondos de inversión que dejan de ser fondos de inversión. A nivel Pilar 2 ya no son fondos de inversión, solo constituyen entities. Y luego tienes el mundo de las JVs, que si estás en 50-50, pues te exige una labor de coordinación adicional con entidades a lo mejor con las que tú, ¿sabes? Puedes tener distintos criterios y exige una labor de coordinación importante desde un punto de vista de lo que es la matriz. A mí si me hubiesen preguntado en su momento, que evidentemente yo no pinto en bastos, pero dices, oye, antes de hacer 600 páginas, fíjate que tienes un CBCR modelo 231, que tiene unos intercambios automáticos de información que van funcionando, creemos, que llevas varios años, y tienes unas guías de implementación que no has desarrollado adecuadamente, porque te dejan bastante margen. Utilízalos, crece con ello. Es verdad que a lo mejor no habríamos dado trabajo a tanta gente, pero oye, son 600 páginas, interna y externa, también te digo. Y de cara a los puertos seguros, o sea, para mí, el que me da más tranquilidad, entre comillas, es el QD Entity. Si, oye, si un país tiene un QD Entity, desde un punto de vista de matriz, dices, oye, me libero un poquito porque no te puedes quitar del todo. Nunca te puedes quitar del todo, pero al menos ya no tienes que aquí que andar contabilizando un impuesto que recae en el país. El tema del safe harbor permanente, reconozco que me da un poquito de miedo cómo lo vayan a configurar, porque al final, si un safe harbor permanente lo que va a ser es en vez de 600 páginas, tienes 100, con más ajustes para arriba y para abajo, pues tampoco sé si... Depende cómo se configure ese safe harbor permanente, hay por ahí algún papelote dando vueltas, pero que a lo mejor nos obliga a volver a estudiar de nuevo y donde tú creías que entendías un ajuste, de repente con el permanente es otro ajuste distinto. Y luego, uno de los safe harbors, que no es un safe harbor como tal, pero que se está hablando bastante, que lo mencionó antes Germán, es el global blending. Yo creo que el global blending podría ser una manera de salir de esto como safe harbor permanente, en el sentido, oye, si tu matriz tienes unos estados financieros consolidados, que tienes una tasa fiscal efectiva por encima de, no voy a decir como el Germán, no me atrevo, 20, 25, lo que sea, oye, pues que eso te sirva para aliviar un poco tu carga, porque que es evidente, como decía antes Nacho, que no estás derivando, es decir, como matriz, como estados financieros consolidados, tienes unas tasas, lo que podríamos decir, elevadas, pues está claro que no tienes nada que ocultar, entre comillas. Y luego, por acabar con el side by side, no se puede no hablar del side by side nunca en ninguna de las... es verdad que inicialmente parecía un golpe en la línea de flotación, ¿no? Todos recibimos noticias, ¿no? Pues se han cargado el Pilar 2. Dicen, no, pues solo están hablando de una parte, solo están hablando de una pequeñita parte. Nos están dejando el marrón al resto, ¿no? Como cuando se generó el FATCA, ¿no? Entonces, marrones del resto. Y es una, o sea, yo más que un golpe lo que veo es una oportunidad, y es una oportunidad de servido, oye, a ver, pensar, estamos haciendo locuras, vamos a ver qué pasa y hay que darle una vuelta. Entonces, ha surgido mucho en la conversación durante toda la mañana desventaja competitiva. Ha permitido ver que, oye, de repente Europa, sobre todo Europa, se queda sola. En Latinoamérica es verdad que Uruguay lo ha presupuestado para el año que viene y que Brasil lo tiene en marcha, pero otros han frenado en seco. Han frenado en seco. En Estados Unidos, China, India, en Latinoamérica intuyo que nadie se va a mover ficha hasta que ver qué pasa con esto. Y eso está bien para poner un poco de pausa, mesura y vamos a ver si estamos yendo por el camino adecuado o nos hemos pasado de frenada con exceso de regulación y que nos deja en franca falta de competitividad. Pues hola de nuevo a todos y me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, a la COE, a la Fundación Impuestos y Competitividad por tomar la iniciativa en este proyecto tan rebuscado, tan alambicado y bueno, y sobre todo a los asistentes que no hayan tenido que ver con toda la preparación del libro, que esos son los que más hay que agradecer aquí su presencia. Bueno, yo voy a centrarme
en lo que son el cumplimiento inmediato. Es verdad que no voy a tener más remedio que tocar alguna cosa que ya se ha tocado antes, pero por centrarla. Yo esto lo he distribuido como en dos partes. Primeramente, los retos que supone para los grupos tener ya pues, la declaración informativa ahí a las puertas y después, desde otro punto de vista, lo que significa para la Administración. Sí que es verdad que no tenemos un contexto amigable para presentar esta declaración informativa por los grupos cuando tenemos, por un lado, el número de jurisdicciones que no han implementado las normas, las Model Rule. Solamente como poner un ejemplo, que ya han hablado aquí de otros, pero me voy a referir a Israel. Israel está en proceso de preparación, solo va a implementar el QD Entity, pero además lo va a implementar a nivel individual. Es decir, nosotros lo que tenemos aquí con el impuesto complementario es un impuesto en el cual el concepto de entidad separada se ha preterido. Así, nosotros aquí lo que tenemos es el binomio grupo y jurisdicción de baja tributación. Y además lo que tenemos es una solidaridad de todas las entidades del grupo residentes en esa jurisdicción que no tiene nada que ver con el déficit individual de cada una. No es el infragravamen individual, sino el infragravamen colectivo a nivel de grupo. Pues bien, Israel lo que ha hecho es decir que va a establecer ese 15% a nivel de cada una de las entidades que están ubicadas en una jurisdicción determinada y solamente va a aplicar el blending jurisdiccional si el grupo lo solicita. Pero, claro, si nosotros comparamos el número de entidades que en su día suscribieron el acuerdo, que fueron 137 en el año 2021, que sí que se consideró un éxito, dado que el marco inclusivo en aquella época estaba compuesto por 141. Pero claro, a la hora de la verdad andamos como alrededor de entre 50 y 60 que lo hayan implementado. Cada una de ellas, conforme Dios le ha dado a entender, como ha quedado expuesto, si solamente algunas QD Entity, hay quien no ha implementado la UTPR. Entonces, claro, aquí hay una desigualdad fuerte, una asimetría muy fuerte, pero además tenemos todo el bloque de los países del sur global, de países en desarrollo, que primeramente no tienen decisión política para poder implementar las normas GLOBE. Además, tampoco tienen infraestructura ni para implementarlas, ni para aplicarlas, ni para gestionarlas, ni para comprobarlas. Y después lo que tienen también es una escasa formación por parte de todos sus funcionarios, con lo cual aquí ya tenemos como un primer misil en la línea de flotación del Pilar 2. El segundo, que también se han referido todos mis compañeros, es el tema del acuerdo entre el G7 y Estados Unidos. Pues yo aquí solamente quiero apuntar una idea y es que dentro de la Unión Europea hay 9 miembros de la Unión Europea que consideran que si se llegara a un acuerdo, analizar si este acuerdo estaría, por así decirlo, cubierto por el artículo 32 de la directiva, porque consideran que si se acepta esta propuesta de Estados Unidos, sería como si la Unión Europea delegase su poder legislativo, pero como al margen de lo que es la institución de la Unión Europea. Yo creo que ese también es un punto que hay que apuntar. Y luego ya con respecto a la cuestión prejudicial que ha planteado el Tribunal de Luxemburgo, que también se ha hablado aquí, pues yo muy brevemente por referirme a los principios que que se argumenta que se pueden vulnerar. Pues tenemos primero el principio de igualdad y no discriminación, el derecho de propiedad, la libertad de establecimiento, la libertad de empresa, de prestación de servicios y después los principios territoriales consagrados en el derecho de la Unión y en el derecho consuetudinario internacional. Bueno, pues ahí queda eso. Y vamos a ver si la arquitectura del Pilar 2 se sostiene o si yo creo que, en definitiva, pues como muy decía Gabriel, yo creo que hay que sentarse, repensarlo, resetearlo y ver a dónde nos lleva esto, que sí que es verdad que ha supuesto muchísimo trabajo. Estaba un poco con lo que es los retos para los grupos. Bueno, pues los grupos, claro, primeramente lo que tienen que hacer es ver dónde están y ver, pues eso, las sociedades, o sea, si son grupo, en qué jurisdicciones trabaja, aplicar todo lo que son esos conceptos nuevos de ubicación de EPEs y de entidades constitutivas a cada una de las jurisdicciones y a continuación, pues el examen
por así decir, comparativo internacional. O sea, en esta jurisdicción tengo Code Entity, en esta no lo tengo, cómo tengo que aplicarlo y qué es lo que tengo que trabajar. Después, tenemos que, el tema es que el impuesto descansa en magnitudes contables, pero claro, tiene como sus características propias, o sea, no es la contabilidad del impuesto de sociedades que nosotros estamos acostumbrados, no. Hay una serie de distorsiones, alguna de ellas ya se ha mencionado aquí, entre cómo hay que computar determinadas magnitudes en sociedades y cómo hay que computarlas en el impuesto complementario. Esto, lógicamente, pues, requiere pues, de un aprendizaje, de una asimilación de los conceptos, de una forma de, como son las normas locales las que se aplican en principio a las entidades constitutivas, a las filiales, pues lo que tenemos que hacer es homogeneizarlas, subirlas a la contabilidad de la matriz y para esto lo que tenemos que tener es unos departamentos de contabilidad perfectamente formados y que efectivamente todo lo que es la rueda, por así decir, de transferencia de datos esté perfectamente sincronizada y se pueda al menos cumplir con estas mínimas obligaciones de ver en qué situación tenemos. Perdón, no estoy el mejor día de garganta, lo siento. En cada entidad constitutiva y en cada jurisdicción. O sea, esto es un tema muy, muy importante. Salvando este tema, pues claro, decimos, es el primer año que tenemos que hacer la presentación del impuesto complementario, que lo tenemos ahí, y yo creo que efectivamente el hecho de tener unos puertos seguros transitorios pues es un respiro, es como una forma de aterrizar suavemente los grupos dentro de lo que es el impuesto complementario. Entonces esto viene muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta que si nosotros calculamos lo que es el impuesto complementario con arreglo al puerto seguro transitorio del Country by Country Report, esto no nos va a dar los mismos resultados que si nosotros aplicáramos todas las normas GLOBE en su intensidad. Bueno, pues esto es así, pero claro, lo ideal sería que todos los grupos españoles, por así decir, los que a nosotros más nos importan, pues dijéramos, bueno, pudiéramos aplicar el puerto seguro transitorio del Country by Country Report. Pero no sabemos si esto va a poder ser así. Yo estoy completamente segura que todos los grupos multinacionales españoles han hecho su cálculo y su proyección de qué es lo que les tocaría a lo mejor pagar dentro del impuesto del Pilar 2. Y algunos de los que he tenido, bueno, pues acceso así en alguna rueda informal, pues sé que el impuesto complementario calculado, que sí que tendrían a lo mejor obligación de pagarlo, sería prácticamente inmaterial, pero sin embargo los costes indirectos de cumplimiento serían excesivos para ello. Yo creo que esto también es algo que nos tiene que hacer pensar que nosotros tenemos una Ley 7/2024 con la exposición de motivos. Uno de los puntos en los que indica es la proporcionalidad, o sea, los costes de proporcionalidad que tiene que tener este impuesto. Lo tenemos también en el artículo 3 del Código Civil. En fin, que hay una serie de cosas que sí que se tendrían que pensar cuando se pone un impuesto. Es verdad, como se ha dicho aquí, que no es un impuesto que sea antielusivo, que lo que se trata es de poner el suelo en el impuesto, o sea, en lo que es el tipo del impuesto sobre beneficios, para que las sociedades no tengan ese incentivo de localizar rentas en territorios de baja tributación, pero es verdad que a lo mejor el coste no compensa el establecimiento de este impuesto, porque si esto lo vemos también a nivel de grupo, ahora cuando pasemos a nivel de administraciones tributarias lo vamos a ver todavía en más, porque es el total de grupos que hay que comprobar. A mí este me parece que es un punto importante y que sí que debería hacer recapacitar, sobre todo ya teniendo en cuenta que en la Unión Europea y en la OCDE también se quiere llegar a una simplificación, que yo creo que sería lo ideal. Pero claro, nosotros, o sea, todas las normas que tenemos para lo que es el cálculo del impuesto complementario en sus distintas modalidades, pues son cálculos alambicados, complejos, que requieren de una gran cantidad de datos para poder llegar al resultado definitivo. Entonces, esto es quizá lo que se debería de afrontar. Bueno, después, con el tema de los retos para la administración, pues bueno, la administración no lo tiene más sencillo, porque se ha dicho aquí a lo largo de la mañana, ya nos hemos referido también a las distorsiones que tiene el impuesto de sociedades y el impuesto complementario. Bueno, pero la administración tributaria y también nuestros grupos
saben perfectamente cuáles son las áreas de riesgo, por lo menos las tienen localizadas a la hora de comprobar el impuesto sobre sociedades. Aquí lo que tenemos primero es la Administración tributaria tiene que diseñar un modelo de control propio del impuesto complementario, porque el que tiene de impuesto de sociedades no le sirve. Otra cosa que tenemos que tener también en cuenta es que este modelo de comprobación pues no puede ser un modelo autónomo, porque en realidad la comprobación del impuesto complementario está, por así decir, pues dependemos un poco de lo que bebamos, de las diferentes fuentes, de las demás jurisdicciones y de lo que tengan las demás jurisdicciones para poder llevar a cabo el impuesto. Es decir, dependemos de lo que es la cooperación administrativa. Pero la cooperación administrativa, por así decirlo, extendida, no la que tenemos ahora. Nosotros tenemos una cooperación administrativa internacional pues un poco centrada en los impuestos que teníamos, que es el impuesto de sociedades, con todo el tema de la revisión de los precios de transferencia en operaciones vinculadas y el impuesto sobre la renta de no residentes. Pero ahora no tenemos eso. Ahora lo que tenemos es un impuesto extraterritorial. De ahí que, por ejemplo, a la hora de aterrizar el impuesto en la Ley 7/2024, pues sí que se han observado diferencias con el modo en cómo se regula el impuesto, tanto en las Model Rule como en la directiva. Por ejemplo, nuestra ley habla de hecho imponible. En la directiva no habla ni de hecho imponible y las Model Rule no hablan de hecho imponible. Nuestra ley habla de contribuyente y además considera contribuyente a la entidad matriz en el caso de que estemos en la renta de la Income Inclusion Rule. Pues no, o sea, ni la directiva ni las Model Rule hablan de contribuyente, hablan de entidad obligada al pago del impuesto. Nosotros realmente solo podríamos hablar de contribuyente en el caso del impuesto complementario nacional, pero ni en el primario ni en el secundario podríamos hablar de contribuyente. Esto ya nos sugiere pues, que efectivamente el impuesto difiere muchísimo del impuesto sobre sociedades, porque nuestro impuesto de sociedades no es extraterritorial. Nuestro impuesto de sociedades grava a las entidades residentes en España por renta mundial y a las no residentes por lo que obtengan en España. Aquí nosotros lo que tenemos es que nuestras entidades matrices localizadas en territorio español van a tener que hacerse cargo de un déficit de imposición de una serie de sociedades pues, que están en otros territorios, que es donde tienen el déficit de imposición. De ahí que sea tan importante el establecer que el QD Entity pueda ser un QD Entity admisible, que cumpla todas las reglas de las Model Rule y que pueda ser como un puerto transitorio pues, de carácter definitivo. Eso sería lo ideal. Y ya solamente para terminar un poco, pues a mí me gustaría simplemente, lo siento muchísimo, ¿eh? Yo normalmente mi voz es muy buena, pero... Pues yo, para no excederme del tiempo, lo que me gustaría es poner un poco los problemas que pueden surgir a la hora de la comprobación y cómo podemos ir a algún sistema de resolución de conflictos. Porque yo entiendo que estos conflictos, también se ha dicho así, no se van a parar en la bilateralidad, sino que van a escalar a la multilateralidad porque van a ser más de 2 jurisdicciones las que van a estar afectadas. Como lo primero que tenemos que a título de problema sería una implementación incorrecta de la directiva o una implementación incompleta. A continuación, las definiciones. Por ejemplo, los impuestos cubiertos. Hemos hablado aquí a lo largo de la mañana de qué útil sería una resolución de la Dirección General de Tributos aclarando determinadas cosas. Pues bien, impuestos cubiertos. Los impuestos temporales de la banca y de las eléctricas, ¿son impuestos cubiertos o no son impuestos cubiertos? El impuesto sobre actividades económicas, ¿es impuesto cubierto o no es impuesto cubierto? Otra serie de impuestos que están no a nivel estatal, sino a nivel autonómico, a nivel municipal, ¿podrían considerarse o no podrían considerarse? Bueno, esto también podría trasladarse a aquellos estados en los que tenemos lo que es el impuesto federal y el impuesto estatal. Se podría, desde luego, transferir de la misma manera. Otra cuestión que puede surgir, bueno, pues las operaciones vinculadas. Otro tema que puede surgir, todo el que va a tocar David después, todo lo que son ajustes que se tienen que resolver después de la presentación de la primera declaración. Otro tema que también me parece muy importante y que está relacionado con la UTPR es aquel caso en el que, por ejemplo, 5 jurisdicciones que tengan que ser pagadoras de la UTPR
¿no?, tengan que pronunciarse sobre una misma renta de una jurisdicción. Entonces, es posible que cada una de las jurisdicciones interprete lo que considere conveniente, ¿eh? O, por ejemplo, pues si estamos en la regla de inclusión de rentas, pues una misma renta de una jurisdicción y que se le atribuye en la parte que le corresponde a una entidad constitutiva, que esta entidad constitutiva tenga dos matrices residentes en dos jurisdicciones distintas y que consideren que cada una tiene derecho a determinar esa renta de una manera. Bueno, pues esto no tenemos más remedio, primeramente, que explotar lo que son los métodos de prevención de conflictos. Aquí tendríamos pues las APAs, tendríamos también la revisión de precios de transferencia con anterioridad y tendríamos también lo que se está llamando como el diálogo de Ámsterdam. Es decir, este foro que se ha creado para que se vayan poniendo de manifiesto los diferentes problemas que puede plantear el impuesto complementario para tratar de que la solución sea una solución armonizada y multilateral. Es decir, aquí no vale con que una de las administraciones tributarias pues diga este tema se va a resolver así, sino que tiene que ser un poco en conjunto. Entonces yo, claro, el tema de procedimientos amistosos, que nosotros estamos muy habituados en precios de transferencia a hacerle, pues aquí vemos que tenemos que tener unos procedimientos amistosos, pero diseñados con un convenio adecuado, con un convenio multilateral, porque nuestros convenios de doble imposición no tienen dentro de los impuestos cubiertos el impuesto complementario. Ya hemos quedado puesto de manifiesto que es muy diferente del impuesto sobre sociedades y que ahí no entraría. Y luego, por otro lado, pues el convenio de doble imposición es un convenio bilateral. Aquí estamos en un entorno multilateral. De ahí que sería importante, claro, diseñar un modelo de procedimiento amistoso, pero multilateral. Igual sería lo que es el procedimiento de resolución de litigios. Aquí no vale ni el artículo 26 del convenio, ni la directiva de resolución de litigios, ni el convenio de arbitraje. Aquí tendríamos que tener un convenio multilateral para que pudiera resolvernos los conflictos que se plantean en el momento en que colisionan más de dos jurisdicciones, que puede ser relativamente fácil, y sobre todo también en los temas que no hemos tocado, pero en aquellos casos en que se tenga que pedir, por ejemplo, una información determinada a una sociedad, por ejemplo, el tema de excluir los dividendos. Pues nosotros tenemos que computar la participación a nivel de grupo. Si estamos con una filial, pues esa participación a nivel de grupo puede tenerla la filial controlada o puede no tenerla. Entonces tendríamos que acudir a la matriz o ver cómo se instrumenta esto. Es decir, tenemos que tener siempre como el telón de fondo de que puede haber más de dos jurisdicciones y que hay que resolver esos problemas a nivel jurisdiccional. Y bueno, yo ya no quiero robar más tiempo, únicamente decir que sí, que igual sería bueno llegar a ese puerto seguro, que además están trabajando en él, ¿no?, para aquellos grupos en los que tengan un tipo efectivo de gravamen superior al 15% para poder determinarlo con arreglo pues, a unos parámetros mucho más sencillos que lo que es el cálculo de este impuesto, que acarrea unos costes de indirectos muy, muy importantes. Nada, pues muchas gracias. Pues siguiendo, gracias Amelia, siguiendo con la idea de Amelia y tomándole ahí la palabra. No, es cierto que aunque estamos en unos safe harbor transitorios, no podemos, como decía antes Nacho, el safe harbor transitorio de repente te despistas y te ha metido de lleno en el cálculo detallado, con lo cual no podemos dejar nunca de mano el cálculo detallado. Y tenemos que estar preparados para ello. O sea, como un reto para la empresa es, oye, es verdad que aunque estamos todavía todos aprendiendo, cuando hagamos las 600 páginas ya seremos unas máquinas, pero en el momento en que y tenemos unos sistemas robustos para recibir la información por parte de las unidades. Pero nosotros hemos empezado a trabajar en un enfoque más bien 80-20, en el sentido, oye, con el 20% de los ajustes que consideramos más relevantes, llegamos al 80%, al menos, porque cuando lo que más nos preocupa a las entidades, cuando llega, y a los auditores, cuando llegue el momento de la contabilización del impuesto al cierre del año, no me vale que le digas, no te preocupes, si tengo 15, 18 meses el primer año, pero tengo 15 meses para calcular no te preocupes. A mí sí, sobre todo en aquellos países donde estés al límite. Oye, bueno, dame un calculito detallado, al menos dices, oye, pues tenemos que trabajar un poco en eso. Que a nosotros
nosotros como grupo, nosotros estamos en más de 43, 44 países, somos más de 850 sociedades, más sucursales, no sé qué. Entonces, una de las principales dificultades que tenemos es cómo llegar a las entidades. O sea, estamos en países donde no solo hay entidades que no se conocen entre sí, sino que ni siquiera saben que existen. Y de repente tienes que empoderar, entre comillas, a una entidad designada, una designated entity, para presentar toda la información localmente con su QD-Entity. Y además tienes que hacerle llegar esa información. Tienes que decirle a una entidad que no te conoce en su país, decirle, oye, no te preocupes, toda tu información se la voy a dar a otra entidad que es la que va a presentar los datos. Con una dificultad añadida, hay países o QD entities, y las model rules así lo permiten, que calculen su impuesto local con local gap, otras que permiten que vaya a IFRS gap, otras que elijan. Entonces, puede que haya veces, incluso algunas imponen el IFRS gap, en el caso de que no, los ejercicios no coincidan entre las distintas entidades, con lo cual ni siquiera a lo mejor el país tiene los datos para poder calcularlo. O sea, la matriz nunca se va a poder quitar de en medio a pesar del QD Entity Safe Harbor. O sea, eso lo tenemos claro. Y de cara a las comprobaciones, es verdad que yo he oído muchas veces a la administración y a mucha gente decir, oye, la piedra roseta de esto es el GIR. ¿No? Si tiene el Global Information Return no vamos a ningún sitio. Pues el GIR va a estar en principio en el país de la UPE. Habrá que ver cómo funcionan esos intercambios automáticos de información, cómo si es IFRS Gap o Local Gap, realmente las administraciones tributarias locales son capaces o no de revisar ese GIR. Si tienen la capacidad para hacerlo, eso va a ser divertido si ese momento, cuando llegue, pues no creo que llegará seguramente. Y aquí coincidimos todos que esto al final va a suponer una gran carga de cumplimiento, que para todos, a nivel Grupo Santander, estoy de acuerdo contigo, los datos son públicos, es un coste inmaterial, o sea, un coste. El impuesto no ha supuesto prácticamente nada a nivel inmaterial, es un tema ya más mental y de compliance. Estaba en otro grupo, ¿eh? No te preocupes, casi todos coincidimos. Traía, parece que lo vi ayer a última hora en LinkedIn y lo ha mencionado en el preámbulo, no sé quién ha sido, no sé si es Ignacio, salió la semana pasada un estudio de la Tax Foundation Europe junto a la Universidad de Mannheim en Alemania, que basándose en un trabajo que hicieron con los alemanes en el 23, pero que lo han ampliado, han hecho un estudio donde recopilan los costes de cumplimiento de Pilar 2 para las empresas, que creo que puede dar bastante luz. Digo, si alguien... Son 35 páginas y 8 trampas, me he leído solo el resumen final, ¿vale? Entonces, ellos estiman que en la Unión Europea hay cerca de 2.200 grupos que estarían sujetos a la normativa, pero el estudio lo han basado en la respuesta de 90, ¿vale? Entonces, en base a esta respuesta 90, han estimado una media de los siguientes costes. Un one-off inicial de la implantación de entre 1 y 3 millones, lo que dividen en un 40% de recursos internos, un 35% de asesores externos, un 20% de IT, un 2% de formación. No lo suméis porque no sé si suma 100, ¿vale? Pero bueno, más o menos esto es lo que ha salido. Y luego, en costes recurrentes anuales relacionados con el reporting, las conciliaciones contables, asesores, auditorías internas, calculan entre 300.000 y 1,5 millones. Y luego dicen que en los grupos medianos, cuando hablan de grupos medianos, dicen los que están más cercanos a los 750 millones, dicen que estiman que los importes representan el 0,3% y el 0,5% de su EBITDA. Es decir, un beneficio fiscal directo. Eso es lo que sale en este estudio, que yo os digo, no he entrado en el este. Y luego que es muy probable que las entidades multinacionales registren, o sea, la matriz registre un coste de cumplimiento cuando el beneficio no está en otro lado. Y solo porque es verdad que ha salido esta mañana y me ha hecho gracia porque estaba más o menos en relación a lo que comentamos y venimos hablando en estos tiempos. Lo que sí que se ha conseguido, es verdad, aparte de todo el tema de cumplimiento, lo que se ha conseguido es que haya países que no tenían, que podríamos considerar de bajo o nula tributación, que han puesto un impuesto doméstico. Entonces, Bahamas, Isla de Man, Jersey, o sea, impuestos han conseguido, oye, yo creo que esa labor la han conseguido, esa presión la han conseguido para que no, ya hay un impuesto doméstico y eso debería también tranquilizar un poco las aguas. Yo no descarto que las administraciones tributarias, en línea con lo que decías, Amelia, se den cuenta de que no vale la pena a lo mejor asignar excesivos recursos si el coste-beneficio no les va. Lo que pasa es que, y aquí tengo una teoría personal, que es solo mía, que, bueno, a lo mejor la comparte más gente, pero quiero decir, yo lo que siempre cuando vi esto fue, oye, aquí en el fondo las grandes multinacionales, en general, yo creo que la gran mayoría pagan impuestos donde les toca. Y de hecho aquí mismo en la COE se presenta todos los años un informe del TTC, como
¿no? Cómo reacciona y que demuestra que sí que pagamos donde toca y son grandes cantidades. Pero ¿qué se va a conseguir, yo creo, con esta norma? Obtener cada vez más y más información, que ya veremos si se puede manejar. A lo mejor la inteligencia artificial les ayuda a manejar tanta capacidad de información. Y eso es lo que va a ser, que a lo mejor lo que sirve tanta información recibida por parte de las administraciones es ir abriendo a lo mejor otras líneas de inspección. Que bueno, ya veremos dónde puede acabar eso. Pero bueno, que al final yo creo que el principal reto, lo ha dicho antes Nacho, es la incertidumbre, lo ha dicho varias veces porque es verdad, la incertidumbre, no sabes por dónde tirar, si incluso dentro de la propia casa haces desarrollos internos, externos, no tenemos declaración, todo es un poco lío. Muy bien. Bueno, la verdad es que hay muchas de las cosas que me habéis pisado, o cual no pienso, lo tendré en cuenta cuando tengamos que firmar los libros. Pero dicho esto, no. Bueno, la verdad es que la parte que me toca a mí, en principio, siendo un poco egoísta, esta parte que me toca a mí es entre comillas, sencilla, porque no hay respuesta. Entonces, al fin y al cabo, hay una pregunta. La sencillez consiste muchas veces en que como no hay respuesta, pues te puedes permitir el lujo de exponer las preguntas o plantear dudas que yo creo que en general la mesa se ha caracterizado porque son temas que plantean dudas y que se han dejado dudas en el aire, ¿no? Y que desgraciadamente no podemos dar la respuesta porque todavía no existe. Pero yo creo que en el caso que me toca a mí, que son los ajustes posteriores a la declaración, yo creo que todavía las dudas son mayores. Partimos de el punto de partida es claro, o sea, el punto de partida está básicamente regulado ya sea en la propia ley interna como también directiva y OCDE, es decir, al fin y al cabo nos viene a decir que dentro de la norma existen diferentes posibilidades o diferentes escenarios que llevarían a ajustes o que pueden llevar a un ajuste posterior a la declaración y la respuesta es asimétrica. Es decir, si ese ajuste posterior a la declaración supone un ajuste positivo que da lugar a un incremento de los impuestos, si debería pagarse o debería, digamos, hacer un cálculo que podría dar lugar a un, digamos, a un incremento, este ajuste tiene que practicarse en el mismo año en el que se descubre la necesidad de hacer ese ajuste. Es decir, es un efecto, digamos, tiene, digamos, una repercusión inmediata en el mismo periodo impositivo en el que estamos, digamos, operando. Por el contrario, cuando sea un ajuste negativo, es decir, en estos casos en los que por cualquier tipo de circunstancia se produce una reducción o se debería producir una reducción de la cantidad pagada, ¿vale? O de la cantidad calculada, en este caso, digamos, la respuesta es distinta y ahí está la simetría, ¿no? Porque en este caso lo que nos dice es, si se produce un ajuste negativo, habrá que impactar o tendrá que usted traducir ese ajuste yendo hacia atrás con un efecto retroactivo durante el periodo impositivo en el que usted, digamos, o en el que se produjo esa circunstancia anómala que ha dado lugar ahora al ajuste. Claro, digamos, asimetría, pues no ayuda, la verdad. Yo creo que no ayuda y ahora vamos a pondré algunos casos prácticos, algunos casos, digamos, de situaciones reales, algunas ya comentadas, que son las que van a dar lugar a que tengamos no sé si es una mayor incertidumbre, pero yo lo que creo es que va a dar lugar a que tengamos que plantearnos nosotros y la administración tengan también que plantearse cómo tenemos que convivir con esto. Es decir, cómo convivir con el procedimiento de comprobación del Pilar 2 y cómo convivir con la necesidad de tener que encontrar nexos o lazos de colaboración con el sector privado y entre el sector privado y el sector público, ¿no? De los diferentes tipos de ajustes que se pueden plantear, de los diferentes motivos que pueden dar lugar a estos ajustes, yo me voy a centrar en uno de ellos. Hay varios, incluso están contemplados, no voy a centrarme en todos los que hemos analizado en la obra, porque hay algunos que incluso también dependen de las propias opciones que se hayan ejercitado, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en uno de ellos que yo creo que realmente es más particular y que puede ser un poco incluso también más atractivo dentro de esta serie de mesas que hemos tenido, que son los ajustes que pueden derivar como resultado de una comprobación fiscal. Es decir, en el caso de que la Administración, de manera, digamos, a lo curso de un procedimiento, genere una serie de ajustes que pueden ser positivos y negativos y que tienen que responder o que tienen que trasladarse de acuerdo con lo que hemos visto ahora. Entonces, yo creo que la primera de las cuestiones que nos deberíamos plantear y que me gustaría plantear es qué tipo de procedimiento vamos a vivir. Yo creo que vamos a vivir un tipo de procedimiento en el cual, a mi juicio, ya estamos viviendo un poco con el tema o que comparte ciertas características con la comprobación de bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicar. Como bien sabemos,
cada vez que hay una comprobación general del impuesto sobre sociedades, automáticamente, con carácter obligatorio, la Administración tiene que comprobar esas bases negativas y esas deudas de los últimos al menos 10 años. Pues yo creo que ese espíritu es el que va a tener que convivir en el caso del Pilar 2. Es decir, a mí se me plantea un escenario bastante complicado el hecho de que la Administración empiece a comprobar un impuesto sobre sociedades de un grupo que sabe que también está dentro del Pilar 2 y no amplíe la comprobación al propio Pilar 2. Es decir, yo no voy a decir que estemos hablando de un único procedimiento, pero a lo largo del mismo procedimiento es bastante probable, o imagino yo que será bastante probable, que dentro de la comprobación del impuesto sobre sociedades también haya una complementariedad respecto a la comprobación del impuesto o del impuesto mínimo o del impuesto complementario mínimo, ¿vale? Esto, que es al principio una cuestión, digamos, más bien de procedimiento, más bien de carácter formal, lleva a otra cosa que todavía es mucho más, digamos, que es la primera duda, ¿no?, que pongo encima de la mesa, pero lleva a otra que también es una cuestión también dudosa, la que yo os pongo en mi opinión, pero que desgraciadamente no es compartida por todo el mundo, y es ¿qué sucede si a mí me hacen una comprobación del Pilar 2 o me hacen una comprobación del impuesto sobre sociedades en un escenario distinto al que os he comentado donde se inicia la comprobación a la vez? Es decir, imaginemos que no se opta por una comprobación general única, sino que se opta por una comprobación del impuesto sobre sociedades o una comprobación del impuesto complementario. Porque aquí de repente aparece una figura que todos sabemos y que tenemos ahí, que es la prescripción y las obligaciones conexas. Es decir, tenemos dos impuestos distintos. Yo creo que desde el primer momento, incluso la propia Dirección General de Tributos, cuando Beatriz ha expuesto su punto de vista, ha reconocido que estamos hablando de dos figuras impositivas distintas, comparten algunos elementos comunes. Bueno, puede ser, pero son dos figuras distintas. A lo largo de toda digamos, de la jornada hemos reconocido todos que tenemos elementos distintos entre impuestos sobre sociedades e impuesto complementario, pero sin embargo, el enfoque que en muchas ocasiones se está dando por autores y el enfoque que en muchas ocasiones se está planteando también la Administración es si podemos hablar de obligaciones conexas. Es decir, si la comprobación del impuesto sobre sociedades supone también interrumpir el impuesto complementario mínimo del nuevo periodo impositivo, o si por el contrario la comprobación del impuesto complementario mínimo supone interrumpir las obligaciones conexas, el impuesto sobre sociedades como obligación conexa. Aquí tenemos, digamos, esta pregunta, pues plantea, que es de nuevo una pregunta que lanzo, pues aquí yo en este caso, claro, me plantea ciertas dudas, ¿no? Es decir, si leemos la literalidad del concepto de obligaciones conexas de acuerdo con la Ley General Tributaria, pues en principio dice que tiene que ser el mismo obligado tributario, tienen que ser dos obligaciones que compartan elementos, ¿vale?, que como la consecuencia de la comprobación o como consecuencia de la alteración de uno de ellos puede impactar en el otro. Entonces, claro, puede haber situaciones de laboratorio o situaciones no tan de laboratorio en las que a lo mejor sí que puede haber una mayor conexión o que digamos, el cumplimiento de estos requisitos pueda más o menos determinarse. Pero, sin embargo, la gran mayoría de los casos, ¿vale?, la gran mayoría de los casos nos estamos encontrando con algo que Amelia ha puesto en manifiesto, y es, oiga, es que puede ser que estemos hablando de distintos sujetos pasivos, estamos hablando de un hecho imponible distinto y estamos hablando incluso también de perímetros, ¿vale?, de grupos distintos. Es decir, el impuesto complementario mínimo crea una obligación de pagar, pero no crea un contribuyente. Es decir, el contribuyente que tenemos en la norma nacional, el sustituto del contribuyente, es una especie como de ficción para ayudar a la formalidad para un impuesto complementario, para un impuesto nacional. Pero en condiciones normales es una especie como de ficción, es decir, una cosa es el obligado al pago y otra cosa es el contribuyente. Entonces, la existencia o no de esas obligaciones conexas va a ser, yo creo que también es uno de los principales retos en los que nos vamos a tener que enfrentar cuando empiece la Administración a echar un vistazo a esto. Porque recordemos además que la prescripción es total y absolutamente distinta. 15 meses para presentar el impuesto complementario mínimo, 25 días naturales después del mes decimoquinto, o decimoctavo en función del primer año. En el impuesto sobre sociedades, 25 días naturales después de los 6 meses. Es decir, entonces, ¿esto qué supone? Reconocer de facto un aumento de la prescripción de casi aproximadamente 9 meses, 8 meses del impuesto sobre sociedades. Es decir, tenemos sin duda alguna un primer obstáculo sobre el cual no tenemos una gran respuesta o una respuesta clara, pero que me temo que sin duda alguna va a haber un cierto digamos, debate, ¿eh? Por lo que más o menos hemos podido también llegar a la conclusión en alguna de las jornadas de trabajo en las que sí que participó la Administración, pues bueno, parecía que a lo mejor
es una figura que estaban investigando, que estaban valorando. ¿Okay? Con lo cual, el tema de la prescripción y las obligaciones conexas yo creo que es uno de los elementos clave que en esos ajustes posteriores resultantes de una comprobación van a dar lugar a, sin duda alguna, a juego. Segundo lugar, también me gustaría comentar, yo seguramente por defecto profesional, pero también me gustaría comentar cómo conjugar la figura de los ajustes, este tipo de los ajustes, con precios de transferencia. Estamos hablando de grupos multinacionales. Los grupos multinacionales, por excelencia, tienen una política de precios de transferencia y, por excelencia, esa política de precios de transferencia, antes o después, va a ser sometida a un procedimiento de comprobación. Voy a limitarme a una comprobación. También podría ser un objeto de un APA, y podemos estar en la misma situación. Pero lo que sí que quiero decir es que, de nuevo, nos encontramos con una cierta, como la asimetría que hemos comentado, que el Pilar 2 o que las reglas del Pilar 2 contienen, también encaja difícilmente con la figura de precio de transferencia. Es decir, en primer lugar, precio de transferencia. En muchas ocasiones, todos somos conscientes, el grupo multinacional, 31 de diciembre, más o menos tiene un cálculo estimado si cumple con la política de precio de transferencia. Y en muchas ocasiones, para ajustarse a esa política de precio de transferencia, hace un ajuste true-up en el siguiente año. Simplemente porque muchas veces no se puede conocer, pero porque la propia aplicación informática, yo no digo que no haya voluntad, sino que la aplicación informática no permite saber a 31 de diciembre si mi margen neto sobre ventas es el que yo me tengo que comprometer a tener. Con lo cual, ¿cómo configurar este true-up que está registrado en la contabilidad el año siguiente respecto al cumplimiento del pilar, respecto al cumplimiento de la tributación efectiva mínima del 15%? De manera que tenemos ahí un cierto salto de año que también tampoco está analizado, tampoco está, digamos, previsto y que va a tener también una incidencia en la política de precios de transferencia. Pero volviendo un poco al tema de estos ajustes y la simetría que os decía, claro, yo me planteo un sistema muy sencillo y es, oiga, usted le empieza una inspección del año 2026, que empezarán en el año 2028, bien, por poner una situación, y como consecuencia de esta inspección se llega a la conclusión de que usted tenía que haber tenido un mayor ingreso en territorio español. Es decir, su política de precio de transferencia infravalora sus funciones y como consecuencia de ello da lugar a que tenga que hacer un ajuste positivo. Claro, este ajuste positivo que te hace la inspección, estamos en el año 2028 y está inspeccionando el año 2026. Con lo cual, en este caso, el ajuste que te realizará en el acuerdo de regularización y propuesta de regularización definitiva, propuesta de liquidación, es la del 2026. Pero, sin embargo, si vamos a poner que, vale, reconocemos, oye, nos equivocamos, cierto, bien. Si llegamos a una situación de conformidad, ya no pongo disconformidad, porque entonces ya esto de repente las variantes empiezan a ser mucho más entretenidas, pero si estamos en una situación de conformidad o de acuerdo, ese impacto tiene en el 2028. Entonces, si es un ajuste positivo, porque generaría más ajuste positivo en la imposición complementaria mínima, ¿dónde tengo que manifestarlo? En el 28. De manera que de repente tengo que, porque me dicen que el ajuste positivo va al 28. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en mi ejemplo no pasa mucho, porque la prescripción del año 2026 ya me la ha interrumpido con la comprobación. Pero si eso lo hago sin inspección, sino porque simplemente yo me he dado cuenta que a lo mejor, oye, joder, me he dado cuenta que en el 26 yo no lo hice bien, ¿vale? Y quiero corregir, de repente me doy cuenta que yo también estoy interrumpiendo desde 2028, porque si son obligaciones conexas, interrumpe la prescripción también, digo yo. Entonces, me refiero, no es que quiera plantear un escenario, digamos, pesimista respecto de lo que es las comprobaciones, sino que quiero simplemente plantear es que, al igual que se llegó un momento, una conclusión en el que el sistema actual no cubría determinados vacíos que a juicio de BEPS existían en la Fiscalía Internacional, creo también que el procedimiento de comprobación actual va a encontrarse es difícil de encajar con la comprobación de esta figura. Es decir, esta figura tiene una vocación internacional, Amelia yo creo que la he puesto de manifiesto muy acertadamente. No voy a entrar en el tema de la cooperación administrativa y la cooperación internacional. Sí que voy a entrar, y yo creo que ahí seguramente Gabriel nos podrá dar mayor visión luego, en el tema de si pueden jugar las inspecciones conjuntas un papel clave en esto. Es decir, si de repente las inspecciones conjuntas pueden ser utilizadas como una herramienta para empezar a investigar o empezar a inspeccionar el impuesto sobre la imposición mínima. Y luego ya por último, respecto a los ajustes complementarios, lo que sí que me gustaría también es, y sobre todo relacionado con el precio de transferencia, es qué sucede en el caso de que tengamos también otra situación, que es el ajuste de precio de transferencia en un escenario de disconformidad que se intente resolver a través de un procedimiento amistoso. Claro, ya no digo que el procedimiento amistoso, sobre todo si ese procedimiento amistoso no tiene cabida para el impuesto complementario mínimo. Porque claro, si el impuesto complementario no tiene cabida en el procedimiento amistoso habitual,
de nuevo estamos en lo mismo. O bien se regula un procedimiento amistoso que pueda, digamos, que las autoridades competentes puedan, al igual que puedan llegar, digamos, a entablar un debate sobre el impuesto sobre sociedades, sobre el precio de transferencia, mejor dicho, también lo puedan, digamos, extender automáticamente a lo que es el impuesto complementario, porque si no, de lo contrario, nos encontraremos con que tenemos dos amistosos o dos mecanismos de resolución, porque no sé cuál sea el nombre del mecanismo de resolución para el impuesto complementario, que pueden tener distinta, digamos, vida, distinto recorrido y distintas fases. Es decir, sin duda alguna, creo que ahora mismo lo que nos vamos a encontrar una vez que tengamos la aplicación la aplicación del Pilar 2 no, va a ser algo que desde el punto de vista de comprobación va a suponer un escenario que hasta ahora no teníamos, o hasta ahora no teníamos, no convivíamos con él, pero que no convivíamos con él ni nosotros ni la Administración. Con lo cual yo creo que, y quiero pensar, ¿vale?, que seguramente lo que recibiremos por parte de la Administración, quiero pensar que al principio será, digamos, una situación, digamos, de comprensión de que esto estamos todos enfrentándonos a ello, con lo cual por primera vez, ¿no? Yo no sé si este deseo de buena voluntad lo comparte Gabriel, en todo caso. Gracias, David. No, y digo, y además metes en la ecuación a las forales, ¿no? Entonces dices que el documento de liquidación ya solo entender el documento de liquidación, el borrador que se pasó, o sea, ya metiendo ahí ya la tormenta perfecta. Tomando algunas cosas que dices, el tema de la prescripción o impuestos, es verdad que el impuesto de sociedades y el impuesto complementario, o sea, ya son figuras distintas y así lo ha dicho la Dirección General de Tributos, y no es el primer caso, ¿no? Porque al final el IVA, el impuesto de sociedades también se revisan, o sea, son figuras distintas, es un problema que es verdad que ya tenemos. O el gravamen a la banca, que se basa en los resultados del grupo fiscal. En cuanto a los ajustes de comprobación que decías, para mí el principal problema puede ser un tema de interpretación. O sea, tenemos como, ya no sé cuántas páginas debemos llevar de esto, más las que vendrán, más de 1000, no sé. Entonces, tenemos, no sé quién lo ha mencionado durante las ponencias anteriores, unas guías en inglés a las que remite la norma española. Es verdad que hay países que han estado adaptando esas guías a su ordenamiento, a su ordenamiento jurídico interno, que llega un momento en que también no sabes. Nosotros tenemos una ley de impuesto complementario, un reglamento cortito que amplía unos poquitos artículos, y llega un momento que también casi prefieres que no adapten nada, no vaya a ser que la liemos y la adaptación diga algo distinto que las model rules y ya no sabes por dónde tienes que tirar, o que la traducción no sea la adecuada y ya tienes un lío importante. Y eso va a ser algo bastante relevante en las comprobaciones por cómo puede venir este tema. No sé, te había apuntado lo que mencionabas de los procedimientos de comprobación y las inspecciones conjuntas, pues serán complejas. No sé cómo serán cuando lleguen. Yo no he sufrido, porque también es verdad que no estoy en ese tramo, digamos, dentro del departamento, no estoy en esa guerra. Entonces, no sé si hemos tenido alguna inspección conjunta hasta ahora, la verdad es que no lo sé. Pero la verdad es que dada la complejidad del impuesto, lo que sí que, y su gran vinculación con la contabilidad, es un impuesto muy contable, todos parten de la contabilidad, pero este parece que sus ajustes son como más contables que otros. Lo que creo es que debería hacerse en el seno de un procedimiento de inspección. O sea, no puedes hacer nada de alcance limitado, porque creo que tiene que ir dentro de algo más amplio. Y viéndolo ahora, simplemente yo voy a hacer solo un matiz respecto al régimen de sanciones. O sea, lo que no puede ser, el régimen de sanciones es bastante, tienes la sensación de que se puede llegar a recaudar más por la falta porque se te ha olvidado poner una coma, que por la propia mecánica del cálculo detallado en sí. Entonces, yo creo que aquí sí que deberíamos hacer un esfuerzo también con la administración de, oye, el propio Income Framework marca un tema de sanciones transitorias. Oye, hagámosle caso, no seamos muy severos. Imagino que no lo seremos, pero bueno, por si acaso, si alguien de repente ve que la recaudación se queda demasiado corta, que yo creo que sí, y que por sanciones pueden caer la del pulpo, pues oye, que yo creo que ahí sí que deberíamos hacer un poco de hincapié en que sin prejuicio que haya que corregir errores y a lo mejor haya que pagar un pequeño interés, pero bueno, que el régimen de sanciones yo creo que deberíamos vigilarlo. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues nada, ayer os hemos dejado unas cuantas preguntas. En esta mesa era el objetivo, así que nada, muchísimas gracias.